pecho como su pana, gracias pero madre mía. Mi pecho. Vamos a empezar con esta plática para dar a conocer la obra de Nuestra Madre Santísima del Rosario en la Tierra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como Él era en un principio, sea ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. María, trono de la sabiduría, rogad por nosotros. Pido al Espíritu Santo que me guíe, me inspire para que esta información que se va a dar sirva para todos ustedes. Vamos a dar a conocer la historia de la Santísima Virgen del Rosario, de la Nueva Jerusalén, cómo fueron sus apariciones. Pero antes de empezar con esto, es importante tomar en consideración la historia de la Santísima Virgen María. Vamos a empezar en este día por entender y comprender y recordar que en el Evangelio, al pie de la cruz, Nuestra Madre Santísima estuvo en el último momento de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y en la cruz ella recibió a la humanidad como madre, heredera, abogada y corredentora de toda la humanidad. En aquellas palabras que nuestro Señor Jesucristo le dijo al apóstol San Juan: he ahí a tu madre, y a la Santísima Virgen María, he ahí a tu hijo. En estas palabras, místicamente, queda entregada a la Iglesia como herencia para la Santísima Virgen María, conforme a la misión a la que ella estaba destinada desde la creación del mundo en los designios de la mente de Dios. Así fue como lo entendió la Santísima Virgen María, así fue como lo entendió el evangelista San Juan. A lo largo de la historia, viviendo todavía la Virgen Santísima en la tierra, vamos a encontrar una serie de información que nos habla de la misión que la Santísima Virgen tuvo en esta tierra desde el principio de la Iglesia, después de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. A veces algunos historiadores o investigadores pues son reacios a tomar en cuenta fuentes de información que no necesariamente están en la Sagrada Escritura. Pero sí tenemos que tomar en cuenta la información que se encuentra en la Sagrada Tradición. La Sagrada Tradición es inclusive más fuerte que la misma Sagrada Escritura. Por ejemplo, cómo le hicieron desde Adán hasta Moshe o Moisés, todos aquellos hombres y todas aquellas generaciones de gente que fueron los precursores del pueblo de Israel. Cómo pasaba la enseñanza o las historias sobre la creación del mundo, sobre la presencia de Dios en la tierra, sobre la obra de Dios, solamente por tradiciones orales, pasaba por tradiciones orales, de padres a hijos, de padres a hijos, de los más ancianos a los más jóvenes, y obviamente que con el paso del tiempo la experiencia empezó a darles la tecnología o la metodología para escoger de entre los mismos descendientes a aquellos que fueran más capaces de realmente conservar
lo más fiel posible las tradiciones de los antepasados, hasta llegar a Moisés, que fue prácticamente quien escribió, quien codificó toda la historia, todas las tradiciones existentes desde Adán, Javá, hasta Moshe, hasta Moisés. Sabemos que el pueblo de Israel, aparte del Tanaj, o la Biblia, o el Antiguo Testamento, ya ellos no lo reconocen como Antiguo Testamento, para ellos es el Testamento, el pacto con ellos, con el pueblo de Israel, ya que ellos no aceptan el Nuevo Testamento, pero ellos tienen otras fuentes de información. El Midrash, por ejemplo, el Talmud, por ejemplo, y otras fuentes de información, otras fuentes de información de la tradición, que son obviamente tradiciones orales que poco a poco, con el paso del tiempo, en la medida que fue apareciendo con mayor claridad el idioma, fue puesto por escrito. Quizá cuando las generaciones, al irse alejando del ADN original de Adán y Eva, se empezaron a olvidar debido a la corrupción o degeneración o ramificación del ADN. Bueno, desde el punto de vista científico, pues ya sabemos que actualmente hay una gran información sobre eso, en lo que no voy a entrar, pero el hombre fue perdiendo la capacidad de guardar, sobre todo porque eran ya demasiadas tradiciones, muy amplias, muy detalladas, con nombres de personajes, con nombres de situaciones, acontecimientos, tierras, nombres de ciudades, pueblos, montañas, ríos, que con el paso del tiempo y de las eras han ido cambiando de nombre, obviamente. Entonces, en el tiempo de Moisés, Dios ordenó que eso fuera escrito, ya que el hombre ya no era capaz de guardar con fidelidad pues esa abundancia de tradiciones, esa abundancia de datos, esa abundancia de detalles. Y ya Moshe, al escribir la tradición oral de la manera más fiel posible, inspirado por el Espíritu Santo, escogió a los ancianos, al Sanedrín, fundó a los ancianos el Sanedrín, y luego se fundaron las escuelas de profetas, donde lo que dejó Moisés escrito se explicaba en base a la tradición oral, que continuó de manera muy, hablemos severa, en el sentido de ser muy apegados, muy detallados con las tradiciones en el pueblo de Israel. Tenemos las escuelas de profetas, donde había escuelas de profetas para hombres y escuelas de profetas para mujeres. Los judíos nunca descartaron las posibilidades psíquicas y espirituales del hombre en su relación con Dios. No olvidemos que el pueblo de Israel estaba totalmente entregado a la obediencia a Dios. Toda la vida del pueblo de Israel giraba en obediencia al Creador, en obediencia al Eterno. Entonces, pues muchos jóvenes y muchas muchachas nacían con ciertas capacidades espirituales que todos traemos, pero no todos desarrollamos, pero en algunos, por causas espirituales y de designio divino para cada alma, pues traían la capacidad para ser profetas, para tener algún don, y entonces eran enviados a lo que hoy se llaman las yeshivot, o las escuelas de tradición, las escuelas rabínicas, las escuelas de enseñanza espiritual, y ahí se les preparaba, se desarrollaban espiritualmente, y obviamente que los que conservaban las tradiciones más antiguas respecto a estas cosas, que también había tradiciones muy ancestrales de cómo preparar, de cómo guiar a una persona en el desarrollo de esas capacidades y dones espirituales dados por Dios. Eso se hacía en la escuela de profetas. Obviamente, como siempre, había el riesgo de que aparecieran por ahí
falsos mesías, como sucedió en el pueblo de Israel y siguió sucediendo, y yo creo que seguirá sucediendo, y falsos profetas y falsas profetisas, pero bueno, es parte del gaje de una vida espiritual, sobre todo en el pueblo de Israel, un pueblo dedicado completamente al servicio de Dios. Dentro de la iglesia, dentro de la tradición cristiana, dentro de la iglesia católica, pues también tenemos fuentes de información. Primero tenemos algunas fuentes de información que son, primero los textos aceptados como canónicos dentro de la iglesia, la Biblia, el Nuevo Testamento, tal y como lo conocemos actualmente. Pero tenemos otras fuentes de información que no necesariamente son tan puras, pero que al escudriñar se pueden encontrar las piedras de oro de la verdadera tradición, los libros apócrifos. La palabra apócrifo ahora se ha interpretado como falso, como mentira, como equivocación, como inventos, como cuentos, como leyendas, pero realmente no. La palabra apócrifo significa secreto. Mucha de la enseñanza oral en relación sobre todo al desarrollo místico, a las experiencias espirituales del alma, están constituidas en los libros apócrifos. Y en los libros apócrifos vienen muchas aparentes leyendas, aparentes relatos sobre la vida del mismo Señor Jesucristo, la Santísima Virgen, sus apóstoles, acontecimientos, hechos que sucedieron durante el proceso de la vida de Cristo, su pasión, su muerte, su resurrección, su ascensión a los cielos y sus manifestaciones posteriores a los apóstoles y a la Santísima Virgen María. Los historiadores y los arqueólogos literarios no siempre toman en serio todo lo que está escrito ahí, pero pues ahí yo me podría referir a una enseñanza que dicen los judíos. Los judíos dicen, aunque no todo lo que está en el Tanaj, aunque no todos los personajes del Tanaj hubieran existido, y aunque no todos los acontecimientos del Tanaj o la Biblia hubieran sucedido, todo lo que está escrito ahí es verdad. Los judíos siempre han enseñado que es un gran error, es una gran tontería, interpretar las Sagradas Escrituras de manera literal. Sí, ciertamente tienen cosas profundamente históricas, muy históricas, pero hay que analizarlos desde otros puntos de vista porque tiene codificada sobre todo el Tanaj hebreo, que el idioma hebreo es un sistema de computación tan avanzado que ni siquiera las computadoras más avanzadas actualmente, ni los métodos de programación o de codificación de energía o de información en las computadoras es tan acertado, tan preciso como el hebreo, como el arameo. Entonces, al leer los textos en hebreo, hay mucho que sacar, hay mucho que interpretar, hay muchos niveles de interpretación. Y lo mismo sucede con el Santo Evangelio, lo mismo sucede con el Nuevo Testamento. Sabemos que pues, el Nuevo Testamento se perdieron los primeros escritos originales en hebreo. Algunos ahora han tratado de regresar del griego al hebreo los textos de los evangelios, inclusive las cartas de San Pablo, el Apocalipsis, y han descubierto que al reintegrarse nuevamente al hebreo se vuelve a encontrar dentro del Nuevo Testamento la misma riqueza de interpretación sagrada, mística, espiritual, profunda, trascendental que hay en los textos del Tanaj hebreo, de la Biblia hebrea. El Antiguo Testamento para nosotros los católicos. Y dentro de eso, a nivel histórico, también encontramos una serie de obras realizadas por gentes contemporáneas o de los primeros padres, donde nos hablan de todas estas historias. Y aquí yo lo voy a aplicar en estos videos en relación a la Santísima Virgen María y su obra como madre, heredera, abogada y corredentora. Ella a lo largo de la historia
a lo largo de la historia de la Iglesia Católica vamos a encontrar una serie de manifestaciones de la Virgen María, aún viviendo ella en vida, donde se ve cómo ella, haciéndose responsable y consciente de la misión entregada por nuestro Señor Jesucristo al pie de la cruz, va a ir desarrollando, va a estar interviniendo como la discípula más fiel de Jesús, como la discípula más fiel de la palabra de Dios, como la esclava y sierva del Padre, la madre amorosa del Hijo, la esposa purísima del Espíritu Santo. Va a empezar a intervenir dentro del proceso del desarrollo de la Iglesia a lo largo de la historia para, de alguna manera, cumplir su misión de madre heredera, abogada y corredentora. Casi siempre en las manifestaciones aparecerá como consejera, como madre, como maestra entre comillas, ya que sabemos que el único maestro es Jesús, y una de las características de sus palabras es que sus palabras de ella entregadas al mundo a través directamente a los apóstoles, como está escrito en las revelaciones de María de Jesús de Ágreda o de María Valtorta, o de algunas místicas como Catalina Emmerich y otras más, por no hablar sino solamente de las más conocidas. Vamos a ver cómo la forma en que la Virgen Santísima se comunica con la Iglesia es para recordarnos. En palabras maternales, podríamos decir que es el Evangelio de Jesús en la boca de la Santísima Virgen, emanada desde la mente y desde el corazón de la Santísima Virgen María, en palabras llenas de amor, en palabras maternales, en palabras llenas de luz, en palabras llenas de verdad, pero nunca contradiciendo el Evangelio de Cristo. A veces nos revela cosas maravillosas, no es que traiga una nueva revelación al mundo, no, sino que cosas que probablemente no se escribieron porque quedaron dentro de su corazón de ella, y ella nos las ha ido revelando, nos ha dado a conocer muchas cosas que no le añaden nada a la verdad evangélica, pero sí enriquecen mucho el proceso espiritual de desarrollo para las almas que dentro de la Iglesia Católica realmente quieren entregarse a Dios. Para los judíos era imprescindible que al seguir la Torá, la finalidad era la unión con Dios. Sed santos, porque yo soy santo, yo Yahvé soy santo. Está escrito en el Antiguo Testamento. Por lo tanto, para el pueblo de Israel era esencial buscar la santidad de Dios, a través de procesos místicos, obviamente. Y esto era algo general. No era como ahora, a veces dentro de la Iglesia, desgraciadamente, que parece que se piensa que solo algunos elegidos son llamados por Dios a ciertas misiones proféticas o místicas, ¿no? Para el pueblo de Israel, todos, absolutamente todos, están llamados a la mística. Para el pueblo de Israel, sus libros de oraciones, el Sidur, muchas de sus oraciones en hebreo, quienes, aunque sean parte del pueblo, llevan a cabo con las normas de la tradición, las oraciones, los rituales, alcanzan ciertos niveles, muchos niveles místicos. Con Jesucristo vino a traer la plenitud de eso, pues Él no vino a abrogar la ley, o sea, la Torá ni los profetas, sino a cumplir. Y con el Evangelio del Señor Jesucristo se abre una posibilidad infinita a todas las gentes de la tierra para tener realmente una experiencia mística y buscar la unión con Dios. Jesús nos repetirá en el Evangelio: sean perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Ahí nos marca nuevamente el camino, como en el Antiguo Testamento. Dios les dijo a Israel: sed santos porque yo, Hashem, porque yo, el Eterno, soy santo. Así también Jesús nos dice: sean santos como vuestro Padre Celestial es santo. San Pablo lo repetirá: para que reconozcáis cuál sea la voluntad de Dios para vosotros, vuestra santificación. Entonces, en el cristianismo, nuestro Señor Jesucristo viene a eso, a abrir la posibilidad infinita a todos los pueblos, a todas las gentes, a todas las naciones,
para encontrar esa experiencia de Dios, ese proceso de deificación, como nos habla la Iglesia de Oriente, o de la participación con Dios, llegar a ser Dios por participación, hablando en palabras de San Juan de la Cruz, hablando en palabras de Santa Teresa de Jesús y de muchos místicos. Así es que la Santísima Virgen María, a lo largo de la historia, en sus apariciones, en sus manifestaciones, que ya después iremos viendo algunas, pero ahora me voy a centrar en la Virgen del Rosario para poder hablar de su historia. Nos vamos a centrar en estas manifestaciones en donde realmente se ha visto que donde ella se manifiesta, y cuando ella se manifiesta, cuando ella les ha hablado a los que se conocen como videntes o algunos místicos, porque no es que haya una diferencia, lo que pasa es que se les llama místicos aquellos que estando en la vida religiosa o no estando en la vida religiosa, pero llevando un proceso de profunda interiorización espiritual, buscando la unión con Dios, buscando la última finalidad del alma, que es la vuelta al eterno, la vuelta a Dios, la vuelta a la luz, al origen. Han logrado esos desarrollos de unión con Dios, místicos, en los cuales, como parte del proceso de su vida, hay esos encuentros con la Santísima Virgen María, y muchas veces hemos visto que aquellos que han tenido encuentros con la Santísima Virgen María han sido los más místicos, pues los más elevados en ese proceso de santidad. Luego hablamos de los videntes, de aquellos que ya desde a partir de las apariciones de la Virgen Santísima a Juan Diego Cuauhtlatoaxin en México, en el monte del Tepeyacac, la Virgen pues lo transforma, siendo un hombre humilde, siendo un indígena, lo transforma y también lo lleva a cierto nivel de misticismo. Ya cuando se estudia la historia de Juan Diego, se ve que realmente es muy probable, muy seguro que él, después de que la vio y que le entregó el ayate a Juan de Zumárraga y todo el milagro del Tepeyacac, como Guadalupe, que también después eso veremos que hay una gran conexión con la imagen de Guadalupe de Extremadura, pero no como dicen los incrédulos, ¿no?, que fue un invento de los españoles. Después vamos a ver cómo en la historia de la Virgen de Extremadura, que entronca con el apóstol San Lucas, ahí vamos a encontrar las grandes diosidencias y coincidencias de por qué al final el nombre de Guadalupe prevaleció para México. Y bueno, Juan Diego fue el primer vidente llevado al misticismo por la Virgen. Ya después veremos otras apariciones, de entre aquellas las principales, bueno, hay muchas principales. Tenemos las de La Salette en Francia, tenemos las de Montichiari en Italia, la Virgen Rosa Mística, tenemos la Virgen de la Llama de Amor en Italia también, tenemos luego Lourdes, Francia, luego Fátima, Portugal, tenemos Garabandal, y a partir de ahí vamos a encontrar una serie de apariciones, unas aprobadas, otras no aprobadas, ya bajo manifestaciones, bajo una situación de la Iglesia de decadencia de la Iglesia, de infiltración masónica dentro de la Iglesia, de infiltración demoníaca dentro de la Iglesia, donde la Iglesia se está deteriorando y la Virgen Santísima aparece como la gran mensajera de Dios, como el último recurso de Dios para tratar de corregir y enderezar nuevamente a la Iglesia, la nave de la Iglesia, hacia el camino que ha abandonado, como lo estamos viendo actualmente en este año 2021, una Iglesia deteriorada, una Iglesia corrompida, una Iglesia que se está desmoronando, una Iglesia que ha modificado totalmente sus rituales, que ha cambiado totalmente sus rituales al grado de hacerlos inválidos, que ha modificado totalmente sus formas de interpretar la Biblia, de tal manera que se ha dejado realmente el Evangelio de Cristo y se ha convertido en una iglesia humanista,
una iglesia que no tiene esencia espiritual, una iglesia donde son tan escasos los místicos y los que hay que quieren hablar, que quieren indicar lo que Dios quiere para la iglesia, no son escuchados. Actualmente hay cantidad de místicos que todos coinciden en que esta situación mundial es obra del maligno, que estamos en una situación peligrosísima, gravísima, y sin embargo los que están en los grandes lugares de la iglesia no quieren escuchar. El mensaje de la Virgen Santísima está siendo silenciado en todas partes, como ha sido silenciado siempre, desde la Salet, donde la Virgen quiso formar un pueblo. En la Salet quiso formar un pueblo piloto, un pueblo modelo, basado en una espiritualidad del Evangelio, como la Virgen Santísima lo conoció directamente de su Hijo, y sin embargo fue olvidado, fue dejado de lado, si no negado, porque las apariciones de la SAT sí fueron aprobadas, pero totalmente dejada de lado, ¿no? Y vamos a encontrar una característica en muchos de los lugares de apariciones, si no en todos, es que la Virgen quiere formar en los lugares donde se manifiesta pueblos pilotos. Pueblos pilotos. Esto lo logró la Virgen por primera vez en la Nueva Jerusalén. En la Nueva Jerusalén la Virgen logró formar un pueblo piloto. Un pueblo piloto. Hablaremos después de muchas cosas de la Nueva Jerusalén, como aunque la Nueva Jerusalén no ha sido aceptada por la Iglesia, realmente sí tuvo aprobación de la Iglesia. No tuvo una aprobación pública, pero tuvo una aprobación privada. Esta aprobación privada, hecha por el obispo Abraham, de los hechos de Nueva Jerusalén, de las manifestaciones de Nueva Jerusalén, nos hablan de cómo se encontraba ya en 1973, después del concilio, la Iglesia con una gran infiltración de nuevas doctrinas, de nuevas filosofías y de elementos dentro del clero infiltrados ya de parte de tanto de la masonería como del comunismo ateo, de la apostasía, y que llevaron a este gran desconocimiento de la Nueva Jerusalén, que no se le puso la atención debida, siendo un lugar verdaderamente cierto, no se le puso la atención debida, porque el obispo Balbuena, que era el obispo auxiliar de Tacámbaro, se opuso totalmente a las manifestaciones de la Virgen del Rosario de Purbarán, pero el obispo titular de Tacámbaro, Michoacán, el obispo Abraham Martínez Betancourt, de manera privada, aprobó las apariciones y él dijo que se continuara adelante. Él personalmente dijo que se continuara adelante con eso. Eso ya después lo hablaremos dentro de los procesos históricos de la Nueva Jerusalén.